No, todavía no están grabando. Muy buenos días a todos, señorías. Vamos a dar comienzo a esta Comisión Ordinaria de Transición Ecológica y Energía. Agradecer la presencia, por supuesto, del consejero y de su equipo. Y antes de comenzar con el orden del día, sí me gustaría comentarle que el otro día nos reunimos la mesa de la comisión pues, para organizar una visita al otro extremo que nos faltaba, de la conexión del cable submarino entre La Gomera y Tenerife, y estamos pendientes pues, de la autorización por parte de la mesa del Parlamento. En cuanto tengamos información, pues se las comunicaremos para que puedan organizarse. En un principio, para que puedan ir organizando su agenda, habíamos pedido el día 20 de noviembre, que es un jueves, y así pues pueden ya los diferentes grupos poder organizarse. Empezamos entonces con empezamos primero con las sustituciones. Exacto, veo que están por el parte del Grupo Socialista. Buenos días, la señora Yaisa López Landi sustituye al señor Gustavo Matos. Muchas gracias. Grupo Nacionalista. Buenos días, presidente. La señora Socorro Beato sustituye a Natalia Eura y en breves minutos llega el compañero Jonathan Fumero, que sustituirá a Javier Llama. Y por parte del Grupo Popular. Buenos días, presidente. Carlos Ester sustituye a Jennifer Curval. Muchísimas gracias. Ahora sí comenzamos con el orden del día. Son preguntas y empezamos con la primera pregunta en comisión del señor David Jesús Toledo Onís, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el estado actual del procedimiento de evaluación del impacto ambiental para la duplicación de la carretera LZ40 Yaiza-Arrecife, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica y Energía. Señor Toledo, cuando usted quiera, adelante. Muy bien, muchas gracias, presidente, consejero. Muy buenos días a usted y a su equipo. Vuelvo a traer esta pregunta porque es un asunto prioritario para la isla de Lanzarote. El proyecto de duplicación de la carretera LZ40, que va de Yaiza a Arrecife. En Lanzarote la conocemos coloquialmente como la carretera que va de la rotonda del restaurante El Toro hacia el aeropuerto.
Y es cierto que es la cuarta vez que pregunto, dos en este caso a usted, dos al consejero de Obra, porque es un asunto fundamental para la isla de Lanzarote. En marzo pasado, cuando le pregunté por última vez al consejero de Obra, me comentó que el proyecto estaba pendiente del informe de impacto ambiental que debía emitir en este caso la Consejería de Transición Ecológica. Y es cierto que en mi primera pregunta a usted, hace más de un año, nos dijo que en el momento de su toma de posesión no constaba ningún tipo de solicitud para iniciar el expediente. A posterior le volví a preguntar al consejero de Obra y resulta que había un error en la petición por parte del anterior ejecutivo, que se había solicitado un procedimiento simplificado y en este caso lo que hacía falta era un procedimiento ordinario. Ha pasado más de un año y es cierto que los trámites administrativos llevan sus plazos, no es culpa de este Ejecutivo, pero Lanzarote necesita que esta cuestión se resuelva porque es una carretera esencial para la isla, no solamente por su volumen de tráfico, sino por su alto grado de siniestralidad y porque es una carretera en donde pasan muchos deportistas. Lanzarote es una isla pues que hay muchísimas personas que practican el deporte, no solamente por las condiciones climáticas, sino porque es una isla que invita a hacer deporte al aire libre. Sé que usted lo conoce bien porque es un practicante de este tipo de pruebas al aire libre, y yo debo reconocer también que el Gobierno de Canarias ha tenido agilidad en otro tipo de cuestiones, en otro tipo de carreteras, como el paso inferior de Playa Honda, pero es cierto que necesitamos más. Lo necesitamos por diversos motivos. Hay una deuda histórica del Gobierno de Canarias con Lanzarote en materia de carretera y necesitamos que ciertas cuestiones se empiecen a solventar y que los vecinos y vecinas de Lanzarote puedan ver mejores carreteras y de más calidad. La duplicación de la LZ40 es una carretera que no solo es una infraestructura, sino que significa una mejor movilidad, una mejor seguridad y una mejor sostenibilidad para una isla que lo requiere así. Por tanto, le pregunto en qué punto exacto se encuentra en estos momentos el procedimiento de evaluación de impacto ambiental con respecto a la LZ40. Gracias, señor Toledo. Señor consejero. Señorías, pues no hace falta que pongamos ya de nuevo sobre la mesa la importancia de la LZ40 para Lanzarote. Hablamos de una de las principales arterias de la isla, una vía que soporta un altísimo volumen de vehículos y que conecta puntos estratégicos. Esa intensidad de tráfico, unido a los niveles de accidentalidad, pues hace imprescindible una intervención que refuerce la seguridad para los usuarios. Esta consejería ha impulsado el expediente con rigor, con seriedad. El 29 de noviembre del 24, la Consejería de Obras Públicas solicitó el inicio de la evaluación ambiental ordinaria. El expediente se completó formalmente el 26 de diciembre de ese mismo año. A partir de ahí, nuestro servicio de impacto ambiental realizó el análisis técnico inicial conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, y ese análisis reveló la necesidad de subsanar y completar documentos, requerimiento que se trasladó al órgano sustantivo, a la Consejería, el 30 de abril del año 2025. La documentación fue corregida y completa y llegó el 29 de agosto de este 2025 y el procedimiento en este momento puedo adelantarle que se encuentra en su fase final. El análisis técnico definitivo que desembocará en la resolución del impacto ambiental ordinaria prevista en el artículo 41 de la ley, y hoy, por tanto, estamos en la etapa decisiva, que es la revisión final antes de dictar resolución, que espero que sea lo más pronto posible. Estamos hablando incluso de semanas. Conviene subrayarlo, no se trata de un simple trámite, es la garantía de que la obra se ejecutará con total seguridad jurídica, con medidas correctoras y de seguimiento que de esa manera reduzcan al mínimo pues, los impactos sobre la biodiversidad, sobre el paisaje y el territorio, y solo así es posible conjugar desarrollo viario y protección ambiental. Los beneficios de la duplicación de la LZ40 son evidentes y tangibles: reducción de hasta un 40% en los tiempos de trayecto en hora punta, incremento notable de la seguridad, mejor accesibilidad al hospital y a los servicios públicos insulares y una mejora decisiva en la competitividad de Lanzarote como destino de primer nivel. El compromiso es inequívoco: dotar a Lanzarote de infraestructuras modernas y seguras, ejecutadas con responsabilidad ambiental. Más movilidad, más seguridad y más sostenibilidad para la ciudadanía. Ese es el camino que hemos marcado y el que vamos a seguir. Señor Toledo, ¿quiere hacer? Bueno, gracias.
Gracias a ambos. Pasamos a continuación a la pregunta por parte del señor diputado don Jesús Ramos Chinea, de Agrupación Socialista Gomera, sobre proyectos que se apoyarán en el marco de la instalación de energías limpias comunitarias. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor consejero, de nuevo. Bueno, hoy le traigo una pregunta que yo creo que más bien es para conocer en qué situación se encuentra y sobre todo pues para resaltar el compromiso de su consejería con un modelo tan importante como puede ser precisamente las comunidades energéticas. Y yo creo que tenemos que contextualizarlo, el futuro energético de Canarias, y creo que pasa también obviamente por las pequeñas comunidades, es decir, por barrios, por pueblos, sobre todo por esos pueblos más alejados en núcleos rurales, donde es importantísimo este aspecto, y creo que ahí juega un papel fundamental este Gobierno de Canarias, porque las comunidades energéticas al final van a conseguir una mayor democratización de la energía, que es de lo que también se trata. Al inicio de esta legislatura es obvio que la dependencia de los combustibles fósiles era mayor, es decir, cada año que pasa pues vamos dando pequeños pasos y la dependencia es menor, aunque todavía pues demasiada. El coste energético es elevado y esto supone a las empresas una pérdida de competitividad enorme en comparación pues con otras donde la orografía, donde la situación geográfica es diferente, las cercanías al continente, etcétera, les permite un desarrollo mucho más barato y mucho más eficiente. Tenemos que reconocer que han habido avances durante estos 2 años, se ha triplicado la capacidad de potencial renovable con más de 2 gigavatios, se ha hecho un refuerzo de las redes insulares importante y también la transición se hace tangible en la vida de las personas, que yo creo que tienen que ser la base de todas las políticas e incluso la política energética. Hay más de 240 proyectos comunitarios apoyados en el año 2025, lo que supone más de 41 megavatios de potencia instalada, una inversión pública que supera los 100 millones de euros. Esto supone para los hogares ahorrarse entre un 30 y un 40% de la factura de la luz. Y luego nos hemos pues surtido de nuevas herramientas o nuevas figuras, como pueden ser las zonas de aceleración de renovables para permitir aún más la inserción de esta energía, de las energías limpias, y también un refuerzo en el asesoramiento, donde ahí el ITC y las oficinas de transición energética juegan un papel fundamental. Pero aún tenemos retos pendientes, sobre todo lo complejo de esa tramitación administrativa, sobre todo pues, para los pequeños municipios, donde es mucho más complicado, falta de personal técnico y especializado y un déficit de la capacidad de almacenamiento energético. Es obvio que la tecnología va al ritmo que va y para el almacenamiento de la energía hoy en día pues, la gran pila suelen ser pues, esos saltos de agua. Para nosotros es importante que la energía sea justa, equilibrada e inclusiva. También no dejar atrás ninguna isla ni municipio es fundamental. Y tenemos grandes ejemplos, yo creo, por ejemplo, en la isla de La Gomera, con la comunidad energética de Alojera, donde usted conoce muy bien el proyecto y ha trabajado junto con el Cabildo en esa consecución. Y tenemos que tener en cuenta que cada azotea, cada polígono industrial, cada colegio es una oportunidad para instalar energía limpia. Y por eso, señor consejero, quiero preguntarle que qué proyectos comunitarios concretos va a apoyar o está apoyando este Gobierno de Canarias y cómo vamos a garantizar que lleguen también a las islas no capitalinas. Es importante ampliar, por lo tanto, la dotación presupuestaria, hacer también un refuerzo de comunicación y sensibilización, y también ese acompañamiento técnico tiene que ser fundamental. Necesitamos indicadores claros y públicos para ese seguimiento, sobre todo esa potencia instalada, el ahorro real, la satisfacción sobre todo de las personas, de la ciudadanía. Y por lo tanto, señor consejero, quisiera que nos pusiese hoy al día en cuáles son esos proyectos en temas de comunidades, de ese modelo de comunidades energéticas que está llevando a cabo este Gobierno de Canarias, obviamente con colaboración de los cabildos y los ayuntamientos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias. Justamente en el pleno pasado, a raíz de una pregunta de su portavoz, pude trasladarle a la Cámara el avance que está experimentando en el archipiélago las comunidades energéticas. Y en gran parte se debe a que a finales de mayo pudimos resolver la concesión definitiva destinada a la creación y consolidación, con un presupuesto que superó los 2,3 millones de euros y gracias, sobre todo, si no hubiera demanda, pues sería imposible, pero gracias a la elevada demanda de solicitudes recibidas. En total fueron 31 proyectos repartidos en Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, Lanzarote y La Palma, y todos ellos han sido financiados con fondos NECS. Ponemos el foco en la participación social para lograr un modelo sostenible que no solo genera empleo verde y riqueza, sino que abarata costes de manera considerable al ciudadano para las empresas y las administraciones públicas. Al final, que lo que quieren es ver reducida directamente su factura de la luz. Y por ello es estratégico el impulso al acceso de las energías renovables, donde las comunidades energéticas las vemos desde la Consejería como una oportunidad real. Ahí también entran en juego las oficinas de energía de Canarias, que dan a conocer las oportunidades que ofrecen estas iniciativas y acompañan a la población en su constitución, en acceso a subvenciones y gestión de proyectos. Ejemplos son como las charlas que hemos organizado en El Hierro a petición del señor Acosta, diputado de esta comisión, que hoy no nos acompaña. Y como me refería en el Pleno, pues son varias las subvenciones dentro de esta estrategia de energía. Una han sido para el fomento del autoconsumo compartido y el desarrollo de comunidades energéticas, que se han conseguido 24 expedientes de comunidades energéticas por 9 millones de euros. Otras son para el fomento de descarbonización del sector industrial. En su línea 2 sobre desarrollo de comunidades energéticas se han conseguido 28 expedientes de 36 millones de euros. Para las ayudas destinadas al fomento de la generación fotovoltaica en espacios antropizados se han subvencionado un total de 13 comunidades energéticas, suman un total de 3,8 millones de euros, por tanto, hemos sumado 50 millones de euros solo destinados a comunidades energéticas, y yo creo que significa que hay una apuesta decidida por un cambio de modelo, en coherencia con lo dispuesto en la nueva ley de cambio climático y transición energética de Canarias. Además, quería hoy aprovechar para poner un ejemplo que suelo poner, y una nueva instalación de autoconsumo en el SEO de Barlovento, en La Palma, que presentamos hace apenas 15 días, que es una iniciativa, es una de las 8 propiedad de la cooperativa Energía Bonita, con el objetivo de avanzar en la descarbonización y fomentar la participación activa en el modelo energético de la isla. ¿Energía Bonita qué es? Pues para nosotros es un ejemplo de cómo la ciudadanía y las administraciones, las instituciones pueden trabajar juntas para impulsar la transición energética desde lo local. Y en esta línea estamos trabajando para presentar nuevas instalaciones de este tipo. Nosotros vamos a seguir intentando avanzar, poniendo todos los fondos de la mano, tendiendo puentes a cada una de las asociaciones, de las cooperativas, de las personas que muestren interés, y bueno, ojalá que pronto podamos decir que sigamos avanzando en la socialización de la energía con proyectos como este. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Gracias. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Alicia Pérez Hernández, del Grupo Socialista Canaria, sobre medidas que se están impulsando para reducir la mortalidad de cetáceos, especialmente en relación con las colisiones con embarcaciones rápidas y las capturas accidentales en la actividad pesquera. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, y bienvenido a usted y a su equipo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos trasladar hoy una seria preocupación por la situación de los cetáceos en Canarias. Nuestro archipiélago no es un territorio cualquiera. Canarias alberga una riqueza excepcional en biodiversidad marina. Si nos centramos en cetáceos, se han documentado al menos 28 especies diferentes en sus aguas, lo que supone cerca del 80% de las especies presentes en el Atlántico Norte. Este patrimonio natural nos convierte en un referente internacional en investigación marina, ecoturismo responsable y conservación. Además, varias de nuestras islas cuentan con figuras de reserva de la biosfera y reservas marinas, lo que debería implicar una gestión ejemplar de esta riqueza. De hecho, organizaciones internacionales destacan a Canarias como uno de los puntos calientes de biodiversidad marina de Europa, y eso nos da un valor añadido en ciencia, turismo y proyección exterior. Sin embargo, frente a esta riqueza, la realidad que vivimos en los últimos años es profundamente preocupante.
Entre los años 2000 y 2018, la red de varamientos de Canarias registró 938 casos de cetáceos varados, con una media de casi 50 animales por año. De esos casos, un porcentaje significativo de las muertes se vinculan a causas antropogénicas, lo que añade un vector de mortalidad evitable. Según datos recientes, Canarias se ha convertido en un punto negro para los cetáceos. Se estima que cada año mueren entre 1 y 3 cachalotes en nuestras aguas por colisiones con embarcaciones. Sin embargo, en un episodio reciente, en apenas 10 días, aparecieron 7 cetáceos muertos en distintas zonas del archipiélago. Solo en mayo de este mismo año se documentaron 2 cachalotes muertos frente a Tenerife tras ser golpeados con ferries o embarcaciones rápidas. Y esto se le debe sumar además las capturas accidentales de la pesca que, aunque menos visibles, siguen representando una amenaza seria para delfines y otras especies. Frente a este escenario, son evidentes varias conclusiones, que no estamos ante un problema casual o anecdótico, sino frente a una fuente de mortalidad directa que puede comprometer a poblaciones locales, que Canarias tiene deberes especiales por su valor como reserva de biodiversidad marina y su posición internacional, y no podemos permitirnos que nuestras aguas se conviertan en una trampa letal para especies emblemáticas, y que es indispensable que la Administración autonómica, en coordinación con las autoridades del Estado, adopten medidas urgentes y eficaces, tanto preventivas como de vigilancia y sanción. Por eso, señor consejero, mi pregunta es concreta. ¿Qué medidas está impulsando la Consejería de Transición Ecológica y Energía para reducir la mortalidad de cetáceos en Canarias, en particular en relación con las colisiones con embarcaciones rápidas y las capturas accidentales en la actividad pesquera, y qué acciones de coordinación están teniendo con el sector de transporte marítimo y con el sector pesquero? Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Adelante, señor consejero. Muchas gracias. Coincido en que Canarias es uno de los principales puntos calientes de biodiversidad de cetáceos a nivel mundial. En nuestras aguas se han registrado 31 especies distintas, lo que supone pues, aproximadamente 1/3 del total de las especies reconocidas en el planeta. Es importante también poner sobre la mesa que nuestra consejería no tiene competencias sobre la gestión de la conservación de cetáceos, que son exclusivas del Ministerio, y tampoco tenemos competencias sobre la planificación y autorización de las rutas de las navieras, ni tampoco de la pesca accidental de cetáceos. Pero sí que, por supuesto, compartimos la preocupación al respecto a estos casos de colisiones de cetáceos con barcos en el mar. Principalmente se dan casos referidos a los cachalotes. Por ese motivo, ya desde el año 2000, la Consejería ha impulsado una red de varamientos de cetáceos para estudiar estos sucesos, conocer la causa de su muerte y recabar otros datos biológicos de interés. Del análisis de los resultados de esta red, en los años 2000 y 2023, entre los años 2000 y 2023 se han registrado 1.358 cetáceos muertos, cuyas necropsias han revelado que 93 podrían relacionarse con colisiones. De estos 21 casos hay indicios de la causa de la muerte es por colisión. Del resto se puede intuir, pero no se puede asegurar como en estos 21 casos. Es importante destacar que la especie que se registra con mayor frecuencia muerta por colisión es el cachalote, especie catalogada como amenazada en la categoría de vulnerable, con un total de 53 casos de los 93 totales por colisión. Esta información, que consideramos de vital importancia para la gestión y de toma de decisiones con datos reales sobre los impactos que inciden en la conservación de las especies, se ha trasladado al órgano competente, al gestor competente, al Ministerio para la Transición Ecológica, que es quien gestiona al final y elabora los planes de conservación de los cetáceos en España. Al mismo tiempo, dentro de las actividades de control y vigilancia ambiental que lleva la Consejería desde el año 2018, se está ejerciendo una labor de educación y sensibilización sobre los sectores náuticos que se consienten sobre la normativa ambiental referente a la navegación en presencia de cetáceos y la necesidad de navegar con precaución tanto por los cetáceos como por las tortugas marinas, el guincho y otras especies que pudieran verse afectadas. Ayer, sin ir más lejos, pues tuve la oportunidad de embarcarme en el barco Mar Canario, uno de los 2 barcos con los que cuenta esta consejería, y comprobar de primera mano cómo se ejerce ese control, seguimiento y vigilancia ambiental.
y donde precisamente ayer se pudo recoger basura marina y atender una tortuga que estaba enredada en toda esa basura, enmallada en toda esa basura marina. Y por tanto, como ven, la Consejería apuesta de manera firme por los enclaves naturales de Canarias y las especies que los habitan, con independencia de nuestras competencias. Esa embarcación ha hecho 6.000 actuaciones desde el año 2018, ha hecho 1.600 propuestas de sanción desde el año 2018, que luego tendrán que tramitar la delegación del Gobierno o subdelegación del Gobierno o Pesca, Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias, para que puedan proceder y avanzar en los trámites de las denuncias, porque no tenemos competencias directas sobre estas acciones. Por ello, también nosotros les invito, aprovecho para invitarles a conocer de primera mano estas embarcaciones y comprobar el importante y complejo trabajo que se realiza a diario en nuestro equipo, compuesto por tripulación, técnicos y guardapescas especializados, y adelantarle que dentro de los fondos Next Generation también hemos ubicado una embarcación más rápida, más veloz, que nos permitirá poder estar más cerca y proteger más, si cabe, nuestra rica biodiversidad, que es parte de nuestra identidad canaria. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Pérez, le quedan 2 minutos. Gracias, presidente. Señor consejero, permítame insistir en algunos puntos que consideramos clave. Canarias no puede limitarse a registrar muertes. Necesitamos una estrategia preventiva, necesitamos mapas de riesgo, estudios de distribución, modelo del hábitat de los cetáceos y superposición con rutas de navegación para definir zonas críticas donde aplicar limitaciones de velocidad o desvíos obligatorios. Las tecnologías modernas, como sistemas de detección acústica pasiva o plataformas de alerta integradas en los buques, deben incorporarse en las rutas interinsulares de modo progresivo, con apoyo público, tal como ya se prueba en algunos casos en colaboración universidad-empresa. Es imprescindible un régimen sancionador claro y eficaz frente a incumplimientos de velocidad u otras medidas, además de una vigilancia marítima coordinada. Igualmente, el sector pesquero, sabemos que es competencia de otra consejería, pero creemos importante que necesita apoyo para introducir artes más seguras y selectivas e incorporar tecnologías que reduzcan las capturas accidentales. Y no menos importante, necesitamos esos datos que acaba usted de dar, datos públicos actualizados con informes periódicos de mortalidad y eficacia de las medidas que se adopten, en las que participen científicos independientes y ONG especializadas. En definitiva, señor consejero, no se trata solo de proteger la imagen ambiental del archipiélago, sino de garantizar que nuestras aguas de elevada riqueza biológica, como decíamos, no sean una trampa mortal para especies que tienen derecho a vivir y desarrollarse aquí. Esperamos que su consejería, dentro de sus competencias o de su coordinación con otras consejerías y con el Estado, asuma el reto con decisión, presupuesto y coordinación real entre todas las administraciones y sectores implicados. Gracias, señora Pérez. Señor consejero, le quedan 49 segundos. Bueno, creo que estamos haciendo mucho más trabajo del que va dentro de las competencias autonómicas. Nosotros, por supuesto, que tendemos la mano para seguir mejorando, avanzando. Por eso el interés de tener un nuevo barco para hacer más seguimiento, más cercano, incidir en las malas praxis que se vienen realizando en más ocasiones de las que nos gustaría por los pescadores, tanto tradicionales como recreativos, por las malas praxis que también realizan en muchas ocasiones esos barcos de turismo activo, de ocio activo, que van a realizar avistamiento de cetáceos, pero como le hemos indicado también al Ministerio, como le hemos indicado también a la subdelegación de Gobierno, necesitamos cercanía y apoyo en el trámite de todas y cada una de las sanciones para que se aplique de manera fehaciente cada una de las normativas que tenemos que seguir con los cetáceos que, por suerte, han elegido Canarias y que esperamos que se permanezcan aquí por muchísimo tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Seguimos con la siguiente pregunta del orden del día, que es del señor diputado don Marcos Antonio Vergás Villalba, del Grupo Socialista Canario, sobre estado en el que se encuentra la tramitación de la zona de aceleración de las renovables de Lanzarote, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica. Señor Vergás, adelante cuando usted quiera. Gracias, presidente. Muy buenos días, compañeros y compañeras de Parlamento. Señor consejero, sea usted bienvenido, igual que todo su equipo. Una advertencia inicial: no tema, no es una pregunta modo ajuste de cuentas dialéctica, el volver a preguntarle por la zona de aceleración de las renovables de Lanzarote, sino una oportunidad para que rinda cuentas precisamente su consejería. Además, en una pregunta que le formulo pasado un tiempo prudencial, desde el error material, el cambio de criterio
o el patinazo al que hemos asistido con la fallida zona de aceleración de las renovables en la isla de Lanzarote. Y me explico. Hace unos días le preguntaba por esta cuestión y usted incluso con cierta vehemencia o energía defendía la propuesta de la zona de aceleración de las renovables, una propuesta suscrita en un protocolo firmado por usted y por el presidente del Cabildo de Lanzarote, que venía a recoger, y así se dijo en sendas notas de prensa por parte del Cabildo y por parte también de su consejería, pero igualmente en dicha presentación, que abarcaría una superficie de más de 3.100 hectáreas, el 3,75% del territorio insular, para que todos se hagan una idea, más de 4.200 campos de fútbol. En aquel entonces le señalaba que nos parecía todo un exceso. Es más, hubo reacciones públicas que hablaban de disparate. No obstante, usted pues defendió, le insisto, con vehemencia, esa propuesta aquí, en esta casa, en la sede de la soberanía canaria. Sin embargo, al día siguiente el Cabildo de Lanzarote le echa las culpas a su consejería y al Gobierno de esa propuesta, diciendo que se equivocaron en cuanto a la superficie y que no son 3,75% del territorio insular los suelos recogidos, sino que todo lo más el 1% y que toca reiniciar el procedimiento, reiniciar el protocolo. Por eso le pregunto, por ese error, por ese cambio de criterio, por ese patinazo, o quizás alguna de las administraciones reculó y dejaron a su gobierno y a su consejería, en fin, una posición delicada a la vista de reacciones varias que hubo, tildando de disparate la propuesta y señalándole que el modelo por el que hemos apostado en la isla de Lanzarote históricamente, no recientemente, cuando hablamos del territorio y de las energías renovables, es más bien otro. Y le voy a decir algo más. Mire, usted llegó incluso a poner en entredicho la apuesta por las renovables de aquellos que les dijimos que era excesivo el territorio. Yo no voy a emplear la misma mano. Yo no voy a decir que aquellos que sí han defendido esa propuesta son depredadores del territorio, porque además no lo creo. Sencillamente creo que están equivocados y que tienen además la oportunidad no solamente de explicar aquí lo sucedido despacito, y voy echando en falta además una rueda de prensa por parte de ambas administraciones para explicar lo sucedido y corregir esa propuesta de SAR que desde luego no atiende ni a los intereses de la isla de Lanzarote ni a lo que debemos de velar y perseguir, que es conciliar tanto la implantación de las energías renovables con ese paisaje único, diferente y extraordinario que tiene la isla de Lanzarote y La Graciosa. Muchas gracias. Gracias, señor Vergaz. Señor consejero, adelante. No, ningún miedo ni ninguna amenaza. No me siento amenazado en ningún momento por nada, porque sí, ha sido de los asuntos tratados en esta comisión. Lanzarote fue la primera isla que firmó el protocolo con el Gobierno de Canarias para delimitar sus zonas de aceleración de renovables. Como bien dice, este protocolo recoge 3.100 hectáreas, no obstante, el uso previsto es apenas un 0,23% del territorio, ni un 3, ni un 1, un 0,23% del territorio de la superficie total, si queremos cumplir con los objetivos de descarbonización que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aprobado por el Gobierno de España. El proceso metodológico fue riguroso. Primero se aplicaron exclusiones legales, espacios protegidos de Red Natura 2000 y parques naturales, luego se identificaron zonas condicionadas y finalmente zonas aptas. Además, en Lanzarote se cruzó esta propuesta con la ordenanza provisional insular para garantizar coherencia con el planeamiento territorial. Los resultados preliminares se debatieron el 21 de abril del 25 con técnicos del Cabildo y también con técnicos de la Reserva de la Biosfera. De ahí surgieron ajustes, como excluir ámbitos sensibles e incorporar otros a estudios. Tras ese proceso se consensuó una propuesta definitiva remitida a la consejería y es cierto que se detectó algún error material, 4 para ser concretos, en 4 planos, y este fallo afectó solo a la representación gráfica, nunca a los datos. El error consistió en la simbolización incorrecta de los contenidos de las tablas, de atributos de las capas del ARGIS, y no obstante los datos de superficies eran y siguen siendo correctos. La incidencia se limitó a la representación gráfica del contenido de los mencionados planos en PDF, mientras que los planos en soporte original, trabajados y compartidos con los técnicos del Cabildo, siempre fueron correctos. Se ha enviado ya un informe al Cabildo de Lanzarote informando de la incidencia para proceder a poner los planos correctos y esperamos que en los próximos días o semanas la incidencia se encuentre solucionada. El estado actual es claro, la SAR de Lanzarote está definida y consensuada.
El expediente se encuentra listo para su integración en la planificación estratégica energética regional y garantizando que el despliegue de renovables se produzca con agilidad, seguridad jurídica y pleno respeto del medio ambiente insular, que ha sido el principal objetivo de esta consejería. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Vergás, le queda Sí, un minuto. gracias, presidente. Señor consejero, ¿usted sigue defendiendo entonces que esa SAR debe de recoger suelo apto o condicionado que equivale al 3,75% del territorio insular? Porque el Cabildo de Lanzarote lo que señala es que no es así, que no es lo que se acordó, que hasta en 7 ocasiones le rectificaron los planos y que únicamente va a ser el 1% del territorio insular el que se reserve para la implantación de las energías renovables a través de la figura de la SAR. Debe usted aclararlo, porque se ha liado una buena y además llueve sobre mojado. Le voy a tener que recordar la polémica por ese 6 bis a la zorrúa, como decimos aquí en Canarias, que recibió la crítica por parte del Cabildo a la actuación de su consejería y de su gobierno. Y ahora se reproduce la historia con la SAR. ¿Usted defiende el 3,75%? ¿Defiende las más de 3.100 hectáreas, los más de 4.200 campos de fútbol que plantea ese protocolo y esos mapas? ¿O lleva razón el Cabildo Insular de Lanzarote cuando dice que lo que se pactó fue el 1% únicamente del territorio insular? Creo que tiene la oportunidad aquí, en esta Cámara, de aclararlo. Ya no le digo yo la rueda de prensa que antes le mencionaba, porque es un asunto que está comprometiendo la confianza legítima entre dos administraciones y además está suponiendo un obstáculo a la implementación de las energías renovables, porque hoy en día ese protocolo está fuera de cobertura o apagado, porque no se puede ni tan siquiera acceder a través de la web del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, le pido que aproveche esta oportunidad, que calme incluso al Cabildo Insular de Lanzarote y a los ayuntamientos que no participan de esa previsión del 3,75% del territorio insular, esas más de 3.100 hectáreas que se recogen. Tiene la oportunidad. Su silencio o el no contestar con detalle lo que le estamos planteando desde el principal partido de esta Cámara, que es el Partido Socialista, lo que acrecienta son las dudas, la desconfianza y el temor a que efectivamente la propuesta que usted está defendiendo sea la que finalmente aparezca en esa SAR. Gracias, señor Vergás. Señor consejero. Parece mal que usted diga de silencio, cuando creo que nunca hemos tenido silencio con ningún tema en este Parlamento ni en esta comisión y hemos respondido absolutamente a todas, incluso yendo por delante de cada uno de los asuntos. Yo vuelvo a dejarlo claro, la tramitación de la SAR de Lanzarote está avanzada y depurada. No se trata de un anuncio, sino un procedimiento con fases cumplidas y una documentación ya validada tras corregir esos errores gráficos detectados. Bueno, yo creo que está el protocolo firmado, la delimitación preliminar, diversas reuniones técnicas con el Cabildo, con Reserva a la Biosfera y otros actores sociales para elaborar esa propuesta definitiva. La SAR no implica la autorización automática de proyectos, su función es delimitar espacios donde se podrán implementar esas zonas renovables y vuelvo a decir, el uso real será del 0,23% del territorio. Yo también puedo decir un discurso con palabras bonitas diciendo que usted poniendo en duda el uso del SAR está más cerca del discurso de nuestro compañero Nicasio Galván que del discurso habitual de penetración de renovables que exigimos. En algo coincide con él, en mucho, tenga cuidado. Y por cierto, vuelvo a decir, ¿usted está de acuerdo que hay una penetración de renovables del 58% en la isla de Lanzarote para el año 2030? ¿Sabe en la actualidad qué penetración de renovables tiene Lanzarote? ¿Sabes quién aprueba el 58% de renovables? El Gobierno de España, a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Entonces lo que le pido es que colabore. Ya nos hubiera encantado a nosotros haber llegado a este Gobierno y encontrar una planificación hecha por parte del Gobierno de Canarias y el consejero anterior. Ya nos hubiera encantado a nosotros, por ejemplo, en Lanzarote, llegar al Gobierno y que el parque de Montañamina hubiera estado desmantelado. Eso sí es proteger el territorio y devolver al territorio a su fase inicial. Eso es proteger el territorio y lo ha hecho este Gobierno. Lo ha hecho esta consejería. Ya me hubiera gustado a mí que el parque de San Bartolomé hubiera estado instalado en Lanzarote y no hubiera estado el Cabildo pagando costes y sobrecostes de tenerlo almacenado en el muelle. Eso es avanzar en las energías renovables. Y lo ha hecho este Gobierno también en la isla de Lanzarote. Y no nos va a poner freno, ni sus palabras, ni sus puestas en dudas, porque ¿sabes lo que hay aquí? Mucho trabajo. Lo que le voy a pedir, ¿sabes qué es? Que le pida a su Gobierno de España que cuanto antes trasponga la directiva europea sobre energías, sobre zonas de aceleración de renovables, donde la Comunidad Canaria ha sido la única comunidad autónoma de todo el territorio nacional que lo está desarrollando. ¿Y sabes por qué?
porque ustedes durante la anterior legislatura ni planificaron, ni ordenaron, ni organizaron, y por eso Canarias está hoy en el lamentable número de penetración de renovables de menos del 20%. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, que es del señor diputado don Joné Charac, Caraballo Medina, del Grupo Nueva Canarias, Bloque Canarista, sobre la valoración tras las protestas de vecinos y vecinas de Telde y Los Realejos contra los proyectos de nuevas plantas eléctricas de DISA y Sampol, dirigida al señor consejero. Adelante, señor Caraballo, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Buenos días, consejero. Buenos días a su equipo y al resto de compañeros y compañeras. Consejero, avanzar en energía renovable tampoco es esto que usted pretende hacer con estas mini centrales eléctricas. El otro día estuve con vecinos de La Zamorana, Los Realejos, también el martes estuve en Telde con las plataformas y los vecinos de Salineta. Y mi primera pregunta, sobre todo, es saber usted de qué lado está. Si está del lado, como usted bien dice, de las energías renovables, de avanzar en este modelo, de los vecinos y vecinas de estas localidades, de estos municipios, de su propio partido, Partido Popular, que está en contra totalmente de esto, tanto en Los Realejos como en Telde. Además, con una PNL que se aprobó aquí en la última comisión, donde todos los partidos, incluso nuestro amigo Nicasio, estaban a favor del cambio de ubicación de suelo rústico a suelo meramente industrial de estas plantas, incluso con la posibilidad, creo que fue una enmienda del Partido Popular, del uso también de baterías, ¿no?, en cambio de estas centrales térmicas. Entonces, eléctricas, nos gustaría saber si usted está al lado de esta parte de la historia dentro del Parlamento o está al lado de intereses de DISA, Sampol y de la Dirección General de Energía. Muchas gracias. Gracias, señor Caraballo. Señor consejero. No quiero empezar así, pero llega tarde y mal. Ya incluso en el Pleno le adelantamos a la diputada socialista que existe un acuerdo con vecinos y ayuntamientos para modificar la ubicación a zona industrial, tanto en Los Realejos como en Telde. Y hasta que no se modifique a zona industrial, que es lo que nos han pedido, sobre todo los vecinos, nos seguiremos avanzando, y se lo hemos dicho en varias ocasiones. Aquí lo adelantamos y en el Pleno el otro día lo aseguramos y seguimos avanzando. Lo que sí le pido, por ejemplo, es que cuando se reúna, no por nada, sino le pregunte, por ejemplo, al Ayuntamiento de Telde cuántas propuestas ha pasado de modificación de territorio a la consejería. ¿Le digo cuántas? Ninguna. Se comprometió el Ayuntamiento de Telde a pasarnos diferentes ubicaciones donde podrían ubicarse estas plantas y van casi 3 meses de la reunión que tuvimos con ellos, 0 propuestas. Pero bueno, es lo de menos. Así todos nos hemos puesto manos a la obra, tenemos resuelto el asunto de Telde en una ubicación industrial y estamos avanzando para cuanto antes tener la misma resolución en zona industrial sin comprometer a los vecinos en el municipio de Los Realejos. Vuelvo a decirlo, son plantas de emergencia, temporales, que tendrán un plazo de uso de 3 años, prorrogable año a año. ¿Para qué? Hasta que entre en marcha el concurso de renovación de centrales térmicas, que ya está en licitación y que espero, según nos adelantan del Ministerio, pueda estar adjudicado antes de final de año. Son plantas mucho menos contaminantes que las actuales, que usan combustibles menos contaminantes. Y le aseguro, como he dicho siempre en esta comisión, que por delante de todo va a estar siempre la seguridad y la salud de las personas, en cualquier toma de decisiones por parte de esta consejería. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Caraballo. Bueno, nunca se llega tarde si es para defender el interés general, porque esto fue el martes, fue antes de ayer, cuando los vecinos y las vecinas, me senté en Melenara con ellos y con las asociaciones, las plataformas, explicándome la situación. Yo le digo una cosa, usted que diga aquí que esto van a invertir 25 millones de euros por cada planta de estas para 3 años, eso no se lo cree nadie, no se lo cree ni usted, ni se lo cree nadie de los que están aquí. Cuando eso tiene una utilidad de casi 20 años que van a estar echando gases a la atmósfera, ¿no? Tanto que protegemos, por cierto, también, tanto que protegía el consejero de este nuevo partido, primero yo, las energías limpias, porque había el informe del Cabildo de Gran Canaria, sí, no se rían, un cabildo sí, yo los llamo primero yo, un informe del Cabildo de Gran Canaria, donde apuesta, o sea, usted lo tendrá, me imagino, consejero, donde apoyaba también, le daba validez a este suelo para instalar esta en Salineta, ¿no? En contra, el Ayuntamiento de Telde, ¿sabe lo que ha hecho?
el Ayuntamiento de Telde sí que tiene un informe de incompatibilidad urbanística. Eso sí lo tendrá usted también en el expediente, ¿no? Y además, yo no sé quién gobierna en Telde. ¿Quién gobierna en Telde? ¿Qué partidos gobiernan en Telde? O sea, a lo mejor estoy yo un poco perdido también. Lo que está claro, consejero, que lo que se supone que, como decía antes el compañero Marco, a la Zorrúa, lo que se quería hacer es interés de empresas a expansión en zonas rústicas, porque yo estuve en ese solar donde se pretende o se pretendía instalar esa central, y justamente cruzas la calle y tienes un suelo, una bolsa de suelo sociosanitario, o sea, un suelo verde, y se generaba una expansión de esa zona, porque nadie se cree que en ese solar solo iba a estar la central. Luego la DISA ya pondría pues zonas de almacenamiento, de logística, o sea, era hipotecar suelo verde, suelo sociosanitario del municipio de Telde, a costa de poquitos intereses. Y luego que usted me diga que, meter el miedo en el cuerpo de que el cero energético nos puede valer para todo, cuando si hubiera un cero energético en Gran Canaria necesitaríamos de 150 a 200 megavatios para cubrir todas las necesidades, y estas plantas son chinijas, son plantas de 14,5 o no llega a 18, entonces, si hay un cero energético nos va a salvar, estas plantas tampoco nos va a salvar. Usted sabe como yo que el gran problema en Gran Canaria es la red, sobre todo del sur al norte, donde está superando más del 60% su capacidad. Claro, ahí sí que si tenemos un problema de red, tenemos un problema energético en Gran Canaria, pero no es por la generación de energía. Cuando tenemos un proyecto que es cabeza de este gobierno y de todo, además, referente que tuvimos el gran placer de descubrir, como es el Salto de Girasoria. Yo creo que eso arreglaría todos los problemas con una buena interconexión interinsular. Por eso, señor consejero, agradezco su compromiso que ha dicho aquí en el Parlamento de que no va a seguir con la instalación de estas plantas, y esperemos que así sea, sobre todo en la zona de la Zamorana, porque a nadie le gustaría estar viviendo a menos de 100 metros de una planta eléctrica. Muchas gracias. Gracias, señor Caraballo. Señor consejero. Señor diputado, la verdad es que muchas cosas y no sé por dónde empezar. Usted dice, no me creo que la planta solo vaya a estar. Bueno, es una ley que hay que cumplir y que establece que esas plantas son de uso temporal, y cuando se acabe el uso temporal hay que desmantelarlas. Es una ley, es decir, oye, si usted no se cree la ley porque están habituados a no cumplirla o no sé, pero aquí vamos a cumplir la ley y ser estrictos. Una vez acabe eso, va a haber que desmantelarlo. Es más, vuelvo al inicio, porque nos olvidamos. Canarias tiene un déficit de generación de 265 megavatios. Puesto sobre la mesa por el operador del sistema desde el año 2021. No fue ayer, no fue antes de ayer, y nosotros llegamos aquí, como dice usted, yo antes no estaba, nos dijo una vez, ¿no? Pero yo llegué aquí en el año 23. Imagínense lo que estaban antes, todo lo que pudieron hacer en 2 años, del 21 al 23, que por cierto no hicieron. Como usted dice, ¿quién gobernaba del 21 al 23? Ah, usted también, su partido. Sí, es verdad. Pues vale. Lo que hemos hecho es ponernos manos a la obra, con el apoyo inestimable del Gobierno de España. Debo de reconocer que va a financiar la totalidad de la instalación de estas plantas de generación. Plantas de generación que son menos contaminantes que las actuales, y vuelvo a decir que son temporales y que vamos a hacer lo posible para que estén lo más integradas posible. Y vuelvo a decir, son de uso temporal y de uso puntual, solo en caso de extrema necesidad. Ya las primeras plantas, le adelanto, que se están instalando, se están colocando los primeros motores, por ejemplo, en Granadilla, y pronto también se iniciarán las primeras en Santa Cruz, en el zona industrial de La Campana. Nosotros lo único que hemos hecho en estos 2 años es trabajar, buscar soluciones, intentar dejar atrás cuanto antes el riesgo de apagones cierto que tiene Canarias, porque lo tenemos. No hemos querido utilizarlo para tomar cualquier decisión, porque sabemos lo duro que es un apagón, no solo históricamente, sino porque nos tocó vivirlo nada más llegar al gobierno con los 3 días de apagón en la isla de La Gomera, y es muy complejo y es muy duro podérselo explicar a los vecinos de que no se ha hecho nada por intentar solucionar este tipo de apagones. Bueno, va a estar solucionado La Gomera con el cable eléctrico, va a estar solucionado Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, porque ya hemos cubierto el 90% del déficit. En Gran Canaria no solo irá esa planta de salinetas, sino también ya está aprobada una segunda fase con un buque que generará 100 megavatios más y que podrá levantar el sistema eléctrico en caso de tener problemas. Y en eso estamos avanzando. ¿Es sencillo? No es sencillo. ¿Pero tenemos actitud de resolverlo? Tenemos esa actitud de resolverlo y vamos a hacerlo.
Lo que sí también, las excursiones se nos acumulan. Cuando se instalen alguna de las primeras plantas de emergencia, oye, creo que también la comisión pues, organizaremos para poder asistir, visitar y ver cómo funciona y que realmente funcionan de manera puntual y son temporales en el tiempo hasta que el concurso de generación, de renovación de las centrales térmicas sea una realidad. Mensaje de tranquilidad a los vecinos. No se va a hacer nada de espaldas a los vecinos, porque esto ha significado un proyecto de trabajo de coordinación entre Estado, Gobierno, cabildos y ayuntamientos, y así seguirá hasta el final. Muchas gracias. Gracias, señor consejero, y pasamos a la última pregunta del orden del día, que es del señor don Nicasio Jesús Galván Sacía, del Grupo Vox, sobre cómo proteger el suelo de Canarias ante la expansión de molinos y placas solares, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica. Señor Galván, cuando usted quiera. Buenos días, consejero. Amenazar a alguien que tenga cuidado porque coincide con Vox, la verdad es que nos llena de orgullo, nos llena de orgullo de que por fin alguien entre en el sentido común. De todas maneras, usted es científico y estoy seguro que usted coincide en mucho en nuestros planteamientos. Lo que pasa es que por políticas y por otro tipo de temas no lo puede reconocer. Usted habla de un 20% de implantación de renovables. No hay que obsesionarse, consejero. Hay que buscar un mix energético correcto, decente, eficiente, estable y que dé energía y que no genere ceros energéticos. Y, por supuesto, sin fanatismos climáticos. Hablamos aquí en anterior pregunta sobre la zona de aceleración de renovables. Discutíamos de porcentaje de 0,23, 3,75, 1. El 0,23 estamos hablando también de 274 campos de fútbol. Es una barbaridad. Con 2 campos de fútbol, por una central, ¿cuánto va a ocupar la central de Salineta? ¿Qué superficie va a ocupar? Estamos hablando de un disparate. Por favor, no llene nuestras islas de molinos eólicos y placas fotovoltaicas. Usted de La Palma, ¿se imagina el 1% de La Palma lleno de molinos o placas fotovoltaicas? ¿O el 0,25 de Lanzarote? ¿Usted se lo imagina realmente? Solo tiene que venir de Gran Canaria del sur hacia la capital y ver el espectáculo patético que hay con tantos molinos en esa carretera, que llama la atención. Nos vamos a cargar el paraíso que tenemos y eso al final los turistas lo van a notar. Y a lo mejor van a otros sitios a buscar lo que ya aquí no tenemos. Por supuesto que hay que renovar las centrales, por supuesto que sí, con nuevas tecnologías, con más eficientes, menos contaminantes. Y cuando digo menos contaminantes, aquí no me refiero al CO2, porque el CO2 no es un contaminante, es el alimento de las plantas. O sea, ¿qué tienen ustedes con el CO2? Por eso sí que me gustaría preguntarle, usted habla del 0,23, nos hacemos una idea, lo que es en campos de fútbol, que parece que es la medida estándar. ¿Qué superficie quieren ocupar para llegar a ese 100% renovables en todas las Islas Canarias? Vamos a ponerlo encima de la mesa, los cálculos los tiene. Estamos hablando del 1 o 2%. Defínase, o el 0,23 de todas las Islas Canarias con molinos eólicos y placas fotovoltaicas, para que nos hagamos una idea de lo que imagen eso generaría. Esa permisividad para poner placas fotovoltaicas en molinos en cualquier tipo de suelo. Hace un momento estábamos hablando de la central de Salinetas que no ocupaba suelo industrial. Vamos a exigir también a los molinos eólicos y placas fotovoltaicas instalarse donde realmente hay suelo industrial para ello. No sé, vemos mucha permisividad en este tipo de temas. Y, consejero, voy a acabar poniendo algo encima de la mesa que creo que es algo que nuestros nietos, nuestros hijos puede que no, pero nuestros nietos sí lo agradecerán, que cambiamos este tipo de políticas. Un 100% de renovables es un auténtico disparate, no solo desde el punto de vista visual, porque al final nadie quiere tener un molino eólico al lado y una placa fotovoltaica. Pasa igual que con los centros de menores extranjeros no acompañados. Todo lo quieren, pero nadie lo quiere tener al lado. Pues pasa lo mismo con los molinos y con las placas fotovoltaicas. Bienvenidos sean, pero al lado de mi casa no. Eso nos pasa. El fracaso de la política climática de descarbonización es un hecho total, es un hecho. El 60% de emisiones, ya lo sabe, China, Estados Unidos, la India, Rusia, es un hecho que hay un fracaso. Ahora, lo de China es una tomadura de pelo total. Está abriendo 2 centrales de carbón a la semana. ¿Y sabe lo que dice? ¿Por qué justifica que abre 2 centrales de carbón a la semana? Porque, claro, como no tiene renovables, tiene que recurrir al carbón. Eso es lo que está haciendo China. Nos está tomando el pelo. Nuestros molinos y nuestras placas fotovoltaicas se las compramos a China, que las fabrica con carbón y con mano de obra esclava. Eso hay que ponerlo encima de la mesa, consejero. Vamos a abrir los ojos y el golpe de realidad que nos hemos llevado en Canarias. Las centrales de emergencia que está abriendo ustedes no son de renovables. Que yo sepa, son de quema de combustibles fósiles. Es decir, al final la realidad dice, ¿quieres que paremos los ceros energéticos? Sentido común, quema de fósiles. Lo más rápido, lo más eficiente, lo más eficaz.
¿Para qué? Para que sirvan de energía de respaldo al fanatismo climático. Y cuando me habla del coste, que son más baratas, utilicemos el coste total. Hay un informe muy bueno en la Universidad de las Hesperides al respecto del coste total de la energía, donde se demuestra que las energías renovables son incluso más caras que las de ciclo combinado, otro tipo de energía, porque nunca se ha tenido en cuenta el coste total de esa energía. Espero su respuesta, consejero. Gracias, señor Galván. Señor consejero. Yo lo de que se parece a usted no lo digo ni con ningún tipo de agritud ni mal, es decir, lo que, oye, cuando alguien se parece a alguien, pues se le dice, te pareces, te estás pareciendo a su discurso, al discurso. El discurso es similar, han hablado lo mismo, de campos de fútbol, porcentaje, lo mismo, cuidado, te pueden abrir un expediente en el Partido Socialista. Bueno, me habla de China. También China en el año 2024 instaló mucha energía renovable. Cubrió el 84% con renovables, cubrió el 84% del crecimiento de la demanda eléctrica del país. Imagínate. En el primer semestre del año 25, China añadió 268 gigavatios de nueva capacidad solar y eólica, casi igualando el crecimiento total de la demanda de electricidad. Y en el primer trimestre del año 25, el otro día, solo la energía solar creció en 60 gigavatios. ¿Somos conscientes de lo que es eso? Eso es un tema récord. Me habla de carbón, por supuesto que habrá abierto plantas de carbón, pero no diga una cosa intentando ocultar lo otro. Hablemos todo, con claridad, sin exageraciones, que creo que la exageración es peor que el fanatismo climático, mucho peor. Nosotros compartimos la preocupación de usted y no solo estamos centrados en ocupar suelo y territorio, y lo demostramos con hechos. Hemos sacado una línea de subvención para suelos antropizados, suelos ya ocupados por el ser humano, de 102 millones de euros. Una cifra récord y que se ha adjudicado en su totalidad con fondos NEXT. ¿Para qué? Para que se puedan cubrir con placas solares cubiertas de edificios, embalses, invernaderos y diferentes zonas que ya estén ocupadas por el ser humano. En Canarias se continúa avanzando en la geotermia. Es verdad que en 3 islas, pero son las que tienen más potencial. La Palma, Tenerife y Gran Canaria, y ojalá haya potencial geotérmico para añadirlo al mix energético de Canarias. Y todo eso supondrá que la ocupación del suelo será menor todavía del 0,20 de Lanzarote o del 0,1 de la isla de La Gomera. Está claro que el modelo para nosotros es claro, Nicasio. Crecer en energías limpias utilizando lo que ya está ocupado, con suelos antropizados, y vamos a evitar al máximo la presión sobre suelos vírgenes o de alto valor agrícola, como lo estamos demostrando en el trámite, en la elaboración de esas zonas de aceleración de renovables. Y al mismo tiempo queremos generar beneficios adicionales, marquesinas que dan sombra en aparcamientos, proyectos agrivoltaicos que protegen los cultivos o espacios degradados que recuperen utilidad. Renovables sí, por supuesto, primero en suelos antropizados, con un equilibrio real entre transición energética y protección del suelo. Quiero insistir que esto no es una teoría, no es un anuncio, es algo que ya está en marcha, en Canarias ya está en marcha. Ya hay convocatorias abiertas de ayudas para instalar placas solares en aparcamientos, vuelvo a repetir, 102 millones de euros. Le hemos dado prioridad a ayuntamientos, comunidades de regantes, vecinos y empresas, y de este modo no solo protegemos el suelo natural y agrícola, sino que estamos dando un valor añadido a las infraestructuras ya existentes. Además, el mensaje es inequívoco. Más energías limpias, menos impacto en el territorio. Creo que tenemos la oportunidad también de ser un referente como compatibilizador de transición energética y protección del suelo. Esa es la hoja de ruta que estamos marcando en las zonas de aceleración de renovables, con la que estamos cumpliendo y la que vamos a seguir aplicando hasta alcanzar los objetivos de descarbonización que nos hemos marcado para Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Galván, le quedan 36 segundos. ¿Quiere hacer uso? Consejero, fíjese usted si está haciendo bien China con renovables, que dicen que la excusa para abrir 2 centrales de carbón a la semana es que no da con las renovables. O sea, fíjese usted, ¿eh? Entonces, plantéese si ese es el camino que queremos tener nosotros aquí. Es decir, llenarnos de renovables para luego tener que recurrir al carbón. China va por delante nuestra, usted dice la cantidad de gigavatios, eso para China es un chiste, esos gigavatios que usted acaba de decir, comparado con Canarias, pues usted me dirá, ¿no? Señor consejero, yo ya, es un grito que hago en el desierto.
pero se lo digo, por nuestros hijos, por nuestros nietos, pongan fin a este fanatismo climático y utilice el sentido común, que es usted científico. Un mix energético que no criminalice a ningún tipo de energía. Renovables sí, por supuesto, pero con otro tipo de energía, eficientemente más elevada y de la tecnología que nos permita reducir la contaminación. Por supuesto que aquí no hablo de CO2, hablo de otro tipo de contaminación. Muchas gracias. Gracias, señor Galván. Señor consejero. Bueno, se me olvidó añadirle a las antropizadas, a la geotermia, la eólica marina, que tampoco ocupa suelo en tierra, y queremos ser los primeros, los pioneros en avanzar en la eólica marina, una vez hay un consenso importante respecto al POEN en la isla de Gran Canaria. Y, ya que hoy toca China, vamos a seguir hablando de China. Ha adoptado estándares de energía renovable para sectores pesados como acero, cemento y polisilicio. Algunas provincias chinas tienen objetivos de energías de renovables como Yunnan de alcanzar el 70% de penetración de renovables. ¿Eso es China? Y otras regiones es verdad que tienen objetivos más moderados. Los planes oficiales, China busca que la proporción de energías no fósiles alcance el 20% del consumo total energético para el año ya 2025. Imagínense el 20% de producción de renovables en China. No casa con lo que usted comenta hoy aquí, pero bueno, nosotros tenemos el mismo objetivo, seguir avanzando. Primero, en no ocupar suelo, por eso damos ejemplo con los 102 millones de subvenciones. Hemos creado la mesa de la eólica marina. Esperamos que el Gobierno también de España cuanto antes saque esa subasta para Canarias y ojalá que esa zona de aceleración de renovables nos permita seguir haciendo un uso del suelo del que tengamos que usar. Nos va a permitir usarlo de manera responsable, sin tocar espacios naturales protegidos, sin tocar espacios de especial conservación, sin tocar espacios potenciales de agricultura y siempre de la mano de los cabildos y de la sociedad canaria. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pues habiendo agotado los asuntos del orden del día, muchas gracias a todos, también a usted, señor consejero, y levantamos la sesión.